Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición semanal de la Biblia en su contexto original. Este programa está enfocado en escudriñar las escrituras desde el contexto original, desde el idioma en el que fue escrito. Quien te habla, Patricia, te da la bienvenida y te invita a que te quedes sintonizándonos todo este tiempo y puedas recibir todo lo que Adonai tiene para tu vida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A quien te habla, Verónica. Bueno, bienvenido a este otro inicio de este programa. La verdad que es una bendición poder estar aquí compartiendo. Estamos aprendiendo, estamos acá en la escuela del maestro. Y si te querés comunicar para mandar algún mensaje aquí a la radio, un saludo, también contanos desde dónde nos llamás, ponés tu nombre, no te olvides. Y bueno, aquí a la 11 59 00 4636, ¿no? Y cuando cuando esto esté subido, te podés suscribir, tocar la campanita, darle like y compartir. Es fundamental compartir esta riqueza, esta palabra fundamental que es muy importante para nosotros. Saludamos a todos aquellos que nos siguen siempre y aquellos que están escuchándonos por primera vez. Saludamos a todas las iglesias, las iglesias aquí en la ciudad, en el Partido de la Costa. Saludamos a todos los pastores que también nos están escuchando. También bendecimos a Romina Paz en los controles, la creadora de esta radio que es de tanta bendición para muchos. Amén. Bendiciones para todos y todas. Y bueno, ya estoy recibiendo mensajitos desde Mar del Plata. Carolina ya está con lápiz y papel preparada ahí para anotar todo. Así que bueno. Amén. Ella está siempre preparada. Amén. Así que bueno, hacemos un repaso. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Bueno, rapidito hacemos una especie de resumen, de repaso de lo que estuvimos viendo, ¿no? Vero, ¿qué estuvimos hablando el programa anterior? Estuvimos hablando de la creación, ¿no? Dice que en el principio, ¿no? Dios creó. Dios, que Dios no es Dios, sino como decimos nosotros, Elohim. Dios, Elohim, creó la tierra y los cielos. Dice que estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Y recalcamos y decimos que a veces nosotros estábamos así, desordenados y vacíos. Interesante, también lo hemos hablado, que dice que y la luz era buena, ¿no? Y dice que esa luz vino y disipó las tinieblas. Amén. Qué importante, ¿no? Que esa luz, la luz de Adonai, es la que disipa, la que puede disipar las tinieblas. Amén. Y también Yeshua. Es Yeshua la luz también, ¿no? Y el libro en realidad de Génesis, su verdadero nombre, habíamos dicho que era Bereshit, ¿verdad? Amén. Estamos siempre hablando desde el contexto original. ¿Y qué hablaba también de que, a ver, qué otra cosa más vimos? Dice en el 6, ¿no? Decía que haya expansión
no separó. Él hizo una separación. Amén, amén. Estuvimos hablando mucho de eso, que Él viene a separar lo que dice la luz de las tinieblas. Él vino a hacer una separación, ¿no? Después también hemos hablado, ¿no?, que creó los mares, ¿no? ¿Y para qué, no? Para que demos fruto, ¿no? Porque ese es el fin, limpiarnos para dar fruto. También hablamos de la creación de la materia, ¿no?, del mundo material, la diferencia entre la luz de Adonai y la creación del sol y las estrellas y la luna, que tiene que ver con la iluminación en el mundo natural. Habíamos hablado también de la creación del agua, de los animales de agua. ¿Cuáles fueron los primeros animales que hizo Adonai? Fueron los marinos, porque primero creó el hábitat, creó el agua para que después pueda crear los animales en su ambiente, y esto acá hablamos en relación a lo que dice la biología, como también creó el hábitat para que aparezcan los animales terrestres. O sea, Él es orden. Amén. Y fue siendo una cosa día por día, orden. Y la idea de los días de la creación no tiene que ver con el tiempo físico, habíamos dicho, de los días de 24 horas, sino que lo que significa es que Él hace todo a su tiempo y en un orden perfecto. Amén. ¿Verdad? El ciclo de perfección que fue en 7 días, no 7 días que los que conocemos nosotros, porque evidentemente no estamos hablando de ese tiempo, ¿verdad? Pero sí tiene una connotación diferente. Ahí aparece la semana, la idea de semana, pero no la semana que nosotros conocemos de 7 días, sino que tiene que ver con el orden, que Él hizo cosa por cosa y de una manera ordenada. Antes de hacer el animal, hizo el hábitat, ya sea terrestre o marino. Y hoy vamos a hablar de la creación la máxima creación de Adonai, que fue la creación del hombre. Dice el versículo 27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá vemos, vamos a ir analizando versículo por versículo, que en qué día de la creación ocurrió esto, en el día sexto. De aquí que el número 6 desde el hebreo es hombre o humanidad. Y lo notable que siempre dentro del contexto original, cuando dice Dios creó, porque vamos a ver que esto se vuelve a repetir en el capítulo 2, y acá, ¿por qué vuelve a repetir y lo retoma en el capítulo 2? Porque en el medio de este versículo, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, iba incluido un libro que fue arrancado, que hoy sabemos que se encontró en Qumran, que es el libro de Adán, del libro de los de Adán. Vamos a estar hablando un poquito de qué es en el libro de Adán, o sea, aparece el detalle de aquellas cosas que están acá en forma general. Cuando él dice, creó Elohim al hombre a su imagen, está hablando ese hombre desde el hebreo, es Adán, Ha-Adán. En realidad usa un artículo que es el hombre, es Ha-Adán. ¿Y por qué dice que lo creó a su imagen y semejanza? Y fíjense que acá no dice primero creó al hombre, después creó a la mujer. Acá dice que los creó a los dos juntos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué está diciendo eso? Y más adelante dice que a la mujer la sacó del costado, no de la costilla, porque no es el verdadero término. Porque cuando dice acá, y Dios creó al hombre, en el hebreo es Ha-Adán, que significa el ser humano. Porque no es el hombre como macho, como masculino, sino que es Ha-Adams, Ha-Adams. Está hablando, creó al género humano, por eso está hombre y mujer. Ha-Adam significa género humano, porque después hace la división entre masculino y femenino, que es Ish e Isha. Ish es masculino, ahí hace la diferencia. Ish y Isha, que es mujer. ¿Por qué Isha? Porque termina en ya, que quiere decir fuera de, sacada de.
Después vamos a ir hablándolo a medida que vayamos viendo. Entonces acá hay una generalización del género humano. Dice, después vamos a ver de qué manera fue compuesto. Ahora sabemos que Adán no es el nombre Adán, sino que de hecho deriva el nombre Adán, deriva de ahí, pero ese no fue el nombre de Adán, es la humanidad, el género humano. Por eso dice los creó, porque sabemos que la mujer después salió del hombre, pero después da el detalle. No sé si se va entendiendo. Y le está haciendo una generalización, dice, y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra y sojuzguen y señoreen en los peces del mar, en los aves de los cielos, en todas las bestias. Acá vemos el orden también de Adonai, que tiene que ver con nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice, fructifiquen, den fruto, multiplíquense y sojuzguen y señoreen. Y ese mismo orden se cumple en nuestra vida. Nosotros no nos podemos multiplicar si no damos fruto. Cuando estemos hablando dentro del contexto del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, vamos a hablar un poco. Primero tenemos que fructificar para después multiplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que el género humano tenían que fructificar, seguir, hacer la voluntad de Adonai para poder multiplicarse, no en el género natural. No está hablando de género. Dice para sojuzgar y señorear sobre todos los animales y lo que se movía. El hombre fue diseñado para gobernar, para señorear. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tenía los atributos de Adonai. Dice, lo creó a su imagen. A imagen de Elohim los creó. Varón y hembra los creó. Entonces, Adán, el género humano, los creó a su imagen. ¿Qué quiere decir a su imagen? A su imagen física, no, porque evidentemente no es. Pero la palabra imagen en el hebreo es selem, que es la misma palabra para sombra, o sea, la raíz de la palabra sombra, que es sel. Y esta palabra sel es la que aparece en todo, por ejemplo, en el Salmo 91, cuando dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. El que habita el abrigo morará bajo la sombra. Cada vez que se habla de la sombra, se usa la palabra sel. Sombra o imagen, ¿habla de qué? Aún la imagen es una copia, pero la sombra es imperfecta. Una imagen es una copia, pero no es el original. Puede tener errores. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Amén. Es no es, o sea, el hombre fue hecho, el género humano, a imagen, copia, pero no es el original. Por lo tanto, en toda copia, ¿qué pasa? ¿Puede haber qué? Errores. La copia no es la figura real, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos eso. Después vamos a hablar un poco, porque más adelante retoma esto, y ahí habla de que y ahí hace la distinción entre hombre y mujer. Entonces, por eso dice, Ish, el hombre masculino, de varón, o varón, Isha, varona o mujer. No es, o sea, se cuenta ahora. Vamos a ver por qué después le puso Adán. Cuando hable de dónde lo sacó, vamos a hablar un poquito. Entonces, hasta aquí sabemos que Adán se refiere a la humanidad, al género humano, ¿verdad? Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. En todos los días vemos que él dice, y vio que era bueno. Amén. La palabra aquí, que era bueno, no es como nosotros creemos, ay, qué bueno que es, sino que dice que él, culminado, completado. ¿Se entiende? Se tenía que hacer y se hizo. Esta expresión desde el hebreo original se refiere a eso, ¿sí? Después dice en el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército, o sea, ya había culminado. Dice, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra
que hizo, y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Y acá hay una revelación y una enseñanza muy importante. Quiero acatar también que cuando habla del Selem, es la imagen de algo, obviamente es una compra imperfecto. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque desde el pensamiento griego en el que fue traducida la primera Biblia, que después se traslada al latín, es la humanización de Dios. Ellos humanizaron, por eso muchas veces la iglesia, nosotros hemos humanizado. Los griegos a los dioses le daban forma humana y lo hacían humano, lo humanizaban. Por ejemplo, dioses que se enamoraban, dioses que se enojaban, dioses que tenían emociones humanas. Pero nuestro Elohim no es así. Por eso muchas veces tengamos cuidado con hacer un Elohim a nuestra semejanza. Muchas veces hacemos un Elohim, un Dios a nuestra semejanza, y no nos hacemos semejante al Elohim de la palabra. Y eso fue el gran error que cometieron, ¿no?, cuando hicieron el becerro de oro. Sí. Y demás. Cuando nosotros queremos hacer a Elohim a nuestra semejanza, podemos cometer el terrible. Hacemos como yo quiero que sea. Y vos decís, no, pero hermana, nosotros no hacemos eso. Claro que sí. Ay, pero el Señor sufre. No, el Señor no sufre. Él es Elohim. ¿Cómo va a sufrir? Ahora, hago una diferencia. Yeshua sí lloró y demostró emociones. ¿Pero por qué? Porque era la forma hombre. Porque se hizo hombre y como hombre tenía eso. Pero Elohim no tiene eso, ¿se entiende, no? ¿Cuál es la diferencia, verdad? Amén. Porque muchas veces queremos, pero el Señor conoce mi corazón y Él me entiende. Queremos humanizar a Dios. Él me entiende. Y sí, Él sabe, conoce tu corazón. Y Él no va a impedir, Él sabe que estás por cometer un error. Y no lo va a impedir porque te dio libre albedrío, no porque te entienda. Esa humanización, ¿de dónde viene? Viene del pensamiento griego. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Y acá cuando habla dice que en el séptimo día concluyó todo, terminó la obra, y ¿qué dice? Reposó. Y lo bendijo y lo santificó. Recordemos, bendijo el séptimo día y lo santificó. No es que Dios estaba cansado, acá tenemos, no es que Elohim se cansó. ¿Cómo se va a cansar? Obviamente que no. Reposó. La idea del reposo, Shabbat desde el hebreo, es completo. Completó, no es descansó, completó, lo selló, culminó el orden de la creación, y dice que lo santificó y lo bendijo. Y acá tenemos una gran revelación. Quiere decir que el Shabbat no fue invento ni apareció cuando le dio los 10 mandamientos a Moshe. Ya el Shabbat fue instituido desde la creación. Amén. Porque después vemos que cuando le da los 10 mandamientos, le dice a Moshe que hay que guardarlo, santificarlo, ¿verdad? Guardarás, santificarás mi día de reposo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto ya había sido instituido desde la creación. Pero a mí me dijeron que eso es para los judíos. Por supuesto que no. No dice en ninguna parte de la palabra eso. Por eso en este tiempo final, querido amigo, querido hermano, que Amén. me estás escuchando, estamos volviendo al diseño original. Y esto es una tergiversación. ¿Y qué tengo que hacer el Shabbat? Y santificarlo, guardarlo. Dice, recuerda que es Shabbat. Después lo vamos a ver cuando veamos los mandamientos, pero no tenemos que hacer nada raro. No tenemos que hacer lo que hacen nuestros hermanos mayores, los judíos, que ellos, lo guardan de otra manera, pero nosotros tenemos, dice, recuerda, lo vamos a ver después los 10 mandamientos, pero acá vemos que ya desde acá los guardó, los santificó. Ahora, ¿por qué entonces no celebramos el Shabbat? Bueno, porque cuando aparece la Iglesia Católica, cuando se inventa la Iglesia Católica, se cambió al domingo. ¿Y sabes por qué cambió al domingo? Porque el domingo era el día del dios Sol y los romanos adoraban al dios Sol. Entonces el emperador, y esto está en todo internet, si lo querés ver, preguntale al chat GPT, que hasta el chat GPT te dice cuál es el verdadero día del Señor. Nunca en la Biblia aparece el día del Señor.
Eso fue un invento de la Iglesia Católica que paganizó el Shabbat y lo cambió por el domingo, porque era Dominis Solius, Solis Invictus en latín, día del dios Sol, y lo declaró el emperador feriado para toda la humanidad, para todo el imperio, el domingo. ¿Por qué? Era el día del dios Sol, el día del Señor Sol, no el día de... Ahora, después, obviamente, esto fue un combo que después, sabemos que Lutero, que esta Biblia se tradujo, pero ¿qué pasó? El primer día de la semana. ¿Por qué? Porque también ellos dijeron que Yeshua había resucitado el primer día de la semana. En realidad tampoco fue así, porque el primer día de la semana, cuando las mujeres fueron a la tumba, dice horas antes del día de reposo, o sea, después del día de reposo. O sea, sabemos que el día es de tarde a tarde, no es la madrugada del día nuestro. Por eso vino la confusión ahí, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Lo que sí queda en claro que jamás, nunca... los discípulos, ni el mismo Yeshua cambió el día de reposo. Es más, ellos celebraron Shabbat y celebraron la fiesta siempre. Porque cuando los evangelios fueron escritos, el primer evangelio que fue escrito, que fue el evangelio de Marcos, fue escrito 40 años después casi de la muerte de Yeshua. Y las cartas de Pablo también fueron primero fueron las cartas de Pablo y después vino el Evangelio de Marcos. Entonces, estamos hablando de fecha aproximada. ¿Qué es lo que ellos leían? ¿Qué es lo que ellos predicaban? Predicaban el Tanaj, el Antiguo Testamento, no predicaban otra cosa porque no existía. Por eso celebraban Shabbat y por eso en el Nuevo Testamento vemos que iban a la sinagoga, que celebraban. Posiblemente hubo una división, obviamente que desde que Jesús aparecen los seguidores de Jesús, aparece el cristianismo y hay una separación porque estaban los judíos que siguieron en su sinagoga, que no aceptaron al Mesías, pero quedaron los judíos mesiánicos. Los que sí habían aceptado, a los que se llaman cristianos, pero en realidad eran todos judíos. Y algunos gentiles que se estaban acoplando. ¿Pero qué se les enseñaba? Se les enseñaba la Torá. Porque no existía otra cosa. Por supuesto, el registro escrito de los evangelios apareció mucho tiempo después. Obviamente estaban las cartas de Pablo. Y Pablo en cada carta que escribía, las cartas de Pablo son la Torá, pero explicada. Amén. Explicada, más accesible, y a cada comunidad había un contexto. Después eso lo vamos a ver más adelante, por qué él escribía a los Corintios una cosa, porque a los Gálatas otra. Después vamos a hablar del libro de Gálatas, que ha sido tan mal interpretado, porque si nosotros entendemos desde el contexto occidental, vamos a entender una cosa, pero si lo interpretamos del verdadero contexto, no es lo mismo. Entonces, no hay, hubo una división. Los judíos siguieron no aceptando al Mesías, pero también los judíos que aceptaron al Mesías siguieron con lo que estaban haciendo, siguieron celebrando Shabbat, pero ya desde otro punto de vista. O sea, ellos tomaron las enseñanzas de Yeshua, porque no nos olvidemos que los discípulos murieron mucho tiempo después y pero no estaban los evangelios escritos, solamente tenían las cartas, pero en ninguna de esas se violó o se anuló. O sea que Jesús no vino a predicar algo nuevo, sino que vino a confirmar. Amén. Vino a darle valor a lo que ya se sabía. El Tanaj, el antiguo, la Torá, era la sombra, era la figura, la imagen de lo que iba a venir después. De hecho, todo el antiguo pacto habla de Yeshua. Amén. Entonces, el Brit Hadashah vino a ser la continuación del Tanaj, no algo nuevo. De hecho, ellos no predicaban nada nuevo, predicaban lo que sabían, pero desde el Ruach, desde el Espíritu que ya estaba. O sea, eso es la diferencia. Pero el Shabbat se siguió haciendo. El Shabbat se abole o cambia cuando aparece la Iglesia Católica, y esto está todo documentado. Es más, si pones en Wikipedia, también te va a salir en Wikipedia cuando aparece. Después obviamente quedó. Hay un detalle: Él es el Señor de todos los días. Obviamente es también Señor del domingo, del lunes, del martes, del miércoles y jueves. Pero hay un día que Él hizo: guarda ese día, santificalo.
dice, acuérdate. Y eso, después vamos a ver que está dentro de los 10 mandamientos. Entonces, vemos que, ¿cuándo cambia? Cuando aparece la Iglesia Católica. Aparte que la Iglesia Católica le pone nombre, porque siempre los días de la semana eran primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, que no tenían nombre en la época. ¿Cuándo empieza a aparecer el nombre lunes, el nombre martes, el nombre miércoles, el nombre jueves, viernes? Porque los romanos le daban a cada día un dios. Ellos le consagraban a cada día un dios. Cada día ellos adoraban un dios diferente. Por eso lunes era a la luna, martes al dios Marte de la guerra, Mercurio, miércoles al dios Mercurio, jueves al dios Júpiter. Fíjense que eran todos nombres de dioses griegos que los romanos habían adoptado la religión griega. Viernes, Venus. Y sábado, Saturno, adoraban al dios Saturno. ¿Esto qué significa? Porque el Shabbat no es el sábado. Hay gente que adora el sábado, no es el sábado, el día, también adoraban al dios Saturno. En realidad el Shabbat no es un sábado, el Shabbat tiene que ver con la caída del sol, como dice, fue la tarde, y la mañana es de tarde a tarde, que ese era el calendario que se seguía. Entonces, la tarde del viernes hasta la tarde, empieza Shabbat. El día sexto empieza cuando cae el sol y termina, o sea, el día séptimo empieza cuando cae el sol, el viernes, y termina el sábado cuando cae el sol. Ese es el Shabbat, no tiene que ver con el día sábado. Ahora, ¿esto qué me quiere decir, hermana? Que yo no puedo ir a la iglesia los domingos, que yo no puedo adorar los domingos, pero obviamente que sí, no tiene nada que ver. Lo que quiero que se tenga claro esto, ¿sí? Que no es el día del Señor el domingo. No es el día del Señor. De Él son todos los días, pero no es el día de reposo el domingo, no lo es. Eso fue un invento de la Iglesia Católica. Tengamos cuidado y empecemos a ver las cosas como son. Sí, obviamente adoramos todos los días, oramos todos los días. Y el lunes adoro a Adonai, el martes adoro a Adonai, el miércoles adoro a Adonai. No estoy adorando al Dios Luna, al Dios. Por eso hoy ya lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la ciencia aumentó. Cuando Daniel en el capítulo dice, la ciencia aumentará, le dice el Señor a Daniel. Escribe estas palabras. Dice, y sella las palabras de este libro. La ciencia aumenta. Y estamos en este tiempo que hoy se puede tener acceso a mucha de esta información. Amén. Así que bueno, vamos a leer después un poquito, pero lo vamos a ver más adelante, los 10 mandamientos. Cuando veamos los 10 mandamientos vamos a hablar en detalle. Lo que sí, hay un texto que en el libro de Marcos, el Señor dice que el Shabbat, Él es el Señor del Shabbat. Pero no quiere decir que ya no hay que hacerlo. No, porque el Shabbat fue hecho para el hombre. Y de hecho, la mayoría de los milagros que hizo Jesús fue el Shabbat, para demostrar que Él era el Señor del Shabbat. Amén. ¿Qué significa? Que lo tenemos que guardar, sí, pero de acuerdo a lo que dice la palabra. Guardalo, acuérdate, santificalo. Hoy es tu día de reposo, lo santifico, te santifico. Gracias porque nos diste eso. Quiero que leas un cachito Marcos 2:27. Amén. Y vamos a ver que acá el mismo Yeshua, lo demás son todas interpretaciones. Amén. Sí. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ahí está. Por tanto, el Hijo del Hombre es Adonai, aún del día de reposo. Ahí está. Entonces, esto es una bendición para nosotros. El Shabbat es una bendición para nosotros. Amén. ¿Verdad? Obviamente nuestros hermanos mayores, la casa de Judá, lo celebran ritualmente. Bueno, nosotros eso no lo tenemos que hacer porque no somos, ellos tienen sus costumbres, eso es tradición, eso es otra cosa. Pero nosotros vemos que la Biblia original no habla del domingo, de nada de eso. Así que te invitamos a una pausa y seguinos, escuchanos, quédate ahí porque se viene otra enseñanza importante.
radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, seguimos aquí nuevamente en este bloque. Tenemos saluditos, Vero. Sí, muchas gracias por estar allí, escuchándonos, tomando lápiz y papel, anotando. Muchas gracias. Bueno, se comunicó Emanuel. Gracias, Emanuel. Bendiciones para ti, para tu familia, también para tu mami. Una especial bendición para ella también. Y bueno, también que está atenta, muy atenta ya de principio, Patri. La primera allí, Carolina. Bendiciones, Carolina. Te mandamos un saludito. Bueno, seguimos entonces con el capítulo 2 y con esto que se está poniendo cada vez más interesante. Entonces vemos que aquí vuelve a repetir lo mismo en el versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y acá vemos que vuelve a repetir lo mismo, porque como dije, hubo una introducción. Dice, él había creado toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Yahweh Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que era un vapor que salía de la tierra, o sea, había un vapor que salía y era una especie de rocío. Dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Y por qué salía? Y bueno, porque sabemos que había agua y que después separó la tierra, ¿verdad? Eso lo vimos. Y dice, Yahweh plantó un huerto. No, antes de eso, dice el versículo 7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ven cómo acá lo aclara en detalle la creación del hombre, de Adán? ¿Por qué dice? Lo formó del polvo de la tierra. Esta tierra es Adama. Por eso hablamos de Adán, el género humano. ¿Por qué? Porque lo formó del polvo de la tierra. Pero la tierra, la particularidad de esto, que la palabra tierra en hebreo es Jeretz. Esa es la palabra tierra. Habíamos dicho que es Jeretz, la palabra tierra. Pero acá es Adama. ¿Y qué diferencia hay entre Adama? Está hablando de la materia, de la sustancia y también del suelo, no de la tierra. La palabra Adama está compuesta por humanidad, Adam, y la última parte, Madá, que es sangre en hebreo. ¿Sí? La palabra Madá es sangre en el hebreo. Entonces acá tenemos Adama, lo formó del polvo, de la Adama. Materia, sangre. Pero también dice sopló en su nariz, en la nariz del hombre le insufló, dice en el hebreo original, vida. Y fue el hombre, fue Adán, un ser viviente. Fue el ser humano un ser viviente. ¿Qué sopló? Su ruaj. El ruaj, su ruaj. La palabra no es soplo, sino es insuflar. Vemos que, por ejemplo, que desde el griego, la primera traducción que sufre la palabra, que es al griego, es peuma. ¿Y qué significa peuma? Ahí está relacionado con el aire. Porque no olvidemos que las palabras en hebreo se transliteran porque no tienen la misma connotación. Y ahí de peuma, que es el aire que sopló, dice en el hebreo, en el griego, peuma, aire, sopló aliento de vida. En realidad no es la palabra justa, sino que sopló nefesh. Sopló su ruaj en el hombre y crea nefesh, la vida material del hombre. Pero también pone su ruaj.
que es el Neshama, que ahí está la vida espiritual del hombre. Entonces pasa, el primer hombre tenía vida natural, pero también tenía vida espiritual, que es lo que lo hacía de los demás, lo distinguía de los demás animales. Hoy nosotros, el hombre nazi, no tiene Neshama, tiene vida natural. ¿Cuándo tiene la vida espiritual? Cuando recibe al Ruach de Adonai, cuando recibe su Ruach. Se dan cuenta, ¿no?, que a través de aceptar a Yeshua, dice que su Ruach HaKodesh viene a nuestra vida y comenzamos a tener esa Neshama, esa vida espiritual que antes no teníamos. Esto fue lo que ocurrió con el primer hombre, a diferencia que fue creado a su imagen, a su copia, perfecto, completo, íntegro, de una sola pieza. No robot, sino que esa Neshama, esa vida espiritual, era también con un libre albedrío. Entonces, por esa razón el hombre fue hecho de la materia, pero también de la vida espiritual. A diferencia de los animales que también tienen nefesh, pero no tienen neshama, no tienen vida espiritual. ¿Sí? Y dice: y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El hombre no fue formado en el Edén, fue formado fuera del Edén, pero sí fue puesto en el Edén. Y el Edén sería una sombra, una imagen de lo celestial. Pero sabemos que el Edén estuvo en un lugar físico, porque dice que y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y se repartía en 4 brazos. Sabemos que fue en un lugar físico acá en la tierra porque habla de 4 brazos de un río. Y hay 2 ríos que son muy conocidos, que dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. No se sabe, no hay teólogo que se ponga de acuerdo qué río sería hoy este. Dice, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también Bedelio y Once. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea la tierra de Cus. Sabemos, y acá dicen que es el río Ganges, porque la tierra de Cus, hoy Cus es África, es Etiopía. Y puede ser que haya sido, no es seguro, solamente hay distintas teorías, el río Ganges. Todos sabemos que el río Ganges es el que está en la India, ¿no? Y después dice, y el nombre del tercer río y de aquel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Y el Edekel es el que está en oriente de Asiria, es el río Tigris. El río Tigris y el río Éufrates son los más antiguos. De hecho, todos los que vimos historia antigua y estudiamos en la escuela, nos acordamos del río Tigris y el río Éufrates. Es más, el río Éufrates ocupa un lugar importante dentro de la enseñanza bíblica, porque ese río va a ser el que se va a secar para que vengan los reyes del oriente en la batalla de Armagedón. Ese río va a ocupar un lugar importante. Hoy el río Éufrates es geográficamente el que separa Europa de Asia, ¿verdad? Entonces, vemos que sí existió el río Tigris. Entonces sabemos que hay un lugar. Muchos teólogos dicen que sería hoy el lugar donde es Irak, no Irán, pero hablan geográficamente que podía haber estado. No lo sabemos, son todas teorías, solo Adonai sabe, como dijimos, las cosas ocultas pertenecen a él. Lo que no está claro no lo vamos a decir. Y dice que vemos que habla de los ríos y después más adelante le dice que hace la mujer. O sea, acá hace el detalle de ella. ¿Por qué ella? Porque salió del costado, salió al lado del hombre. Esta ella no es la interpretación que tenemos nosotros, ayuda idónea. Desde el hebreo original no es ayuda, es la otra parte. Es el complemento, porque fue sacada de él, no de la costilla. No dice eso, del lado. Pues capaz que fue la costilla, no lo sabemos. No nos vamos a meter en esas discusiones teológicas, pero sí, la mujer es el complemento, no la ayuda. Una cosa es la ayuda y otra cosa es el complemento.
Esto de la ayuda idónea ha dado lugar en las iglesias al machismo. No, porque la mujer es la ayuda idónea, se tiene que sujetar porque yo soy el hombre. ¿O no? Esto ha traído tanta mala interpretación, cuando en realidad es el complemento. No es lo mismo decir ayuda idónea, ¿verdad?, que decir el complemento, la otra parte. La mujer fue creada para completar al hombre. Amén. Para que sean uno delante de Adonai. La mujer está completa para el hombre. Fue diseñada para completar al hombre. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Y acá, ¿por qué? Entre el último versículo, digamos, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, acá es donde aparece el libro de Adán, que fue el libro de los días de Adán, que fue arrancado del canon bíblico, que hoy sabemos que está porque fue encontrado en Qumran, fue uno, pero sabemos que fue sacado. ¿Y por qué? Porque ahí explica en detalle muchas cosas, sobre todo esto que no lo sabíamos, bueno, está ahí. Y dice: tomó pues Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Acá vemos que tira por tierra de que no, porque tenemos que trabajar por culpa de la desobediencia de Adán. No, el trabajo no es una maldición, porque de hecho vemos que le dio la tierra para que lo labrase y lo guardase. Y acá es lo que Él nos da, el potencial, todo lo que Él nos da para que nosotros lo podamos realizar. Todos nacimos con un potencial, dones y talentos naturales. Él nos da esa tierra para que yo, ¿qué?, la trabaje. Él nos da para que nosotros lo trabajemos. Y después, bueno, acá habla: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No existe en el original la ayuda idónea, dijimos. Y dijo Elohim: no es bueno que el hombre esté solo. Y Yahweh Elohim, dice el versículo 19, formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes le puso su nombre. O sea que el Señor le creó y le dijo: ¿quién le puso nombre? Adán. ¿Y por qué? El nombre, desde el contexto hebreo, es lo que tiene una connotación profética. El nombre tiene un significado profético, una representación. Ellos, cuando le ponen un nombre a alguien, tiene un significado. Cada nombre tiene un significado. Adán le puso nombre a todos los animales. Y después, quiero aclarar que esto no está escrito en un orden cronológico, Entonces Yahweh Elohim hizo, acá dice que hizo salir a la mujer de la costilla, cerró la carne de la costilla que Yahweh tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo hacia él. En realidad no fue una costilla, abrió el costado y salió, ¿no?, la mujer. Y dice que esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada Isha, porque la palabra Ya, Ish es el hombre, pero ¿por qué Isha? Porque Ya en hebreo la sacó, es salir fuera. La sacó del costado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaron. Entonces vemos que dice que completó la obra en el hombre. No es bueno que esté solo. ¿Por qué dijo Adonai? Volvemos a lo mismo. No es la humanización de Elohim, de Dios, decir: ay, el hombre está solo, le voy a hacer. No fue así, sino que fue el complemento para que sean uno y para lo que Adonai quiere hacer en la pareja. Amén. ¿Se entiende? No es, ay, como vio que estaba solo, le pareció. Esto no tiene que ver con esto, sino que formaba parte del plan de Adonai sacar a la mujer, crear como complemento. ¿Para qué? Para que sean uno. Por eso él dice: será carne de mi carne y será hueso de mis huesos. ¿Por qué? Cuando los creó a los dos juntos. La mujer estaba, pero estaba en el otro, después la sacó. No es que la creó del lado del hombre. ¿Se entiende, no? Amén. Pero ¿qué había pasado? Dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo.
tiempo. ¿Qué pasó acá? Porque de acá pasamos a la serpiente. Cuando Adonai le puso nombre a todos los animales, él le puso nombre a la serpiente también. Y el libro de Adán dice que ya Satanás había sido arrojado a la tierra junto con sus ángeles, ya habían sido destituidos de la presencia. Y sabemos que se proponía Hasatán destruir la obra de Adán. ¿Qué fue lo que hizo? Él tenía que usar un animal para infiltrarse. No podía usar cualquier animal, sino aquel animal que se dejara usar. ¿Qué hizo? Fue a todos los animales, porque dice que cuando Adonai crea al hombre, dice el libro de Adán, que él convocó a todos los ángeles, y para que los ángeles le rindieran gloria al hombre, honra, no la que le daban a él, pero sí les dijo, esta es mi creación, una especie de, santifíquelo. Y Satanás fue lo peor que le pudo, dice, él nunca iba a aceptar eso. ¿Y qué hizo el diablo? Convocó a los animales y les dijo que por qué iban a arrodillarse delante del hombre cuando ellos fueron creados antes que el hombre. Y voy a leer un fragmento del libro de Adán, y con esto ya vamos ya casi terminando. Voy a leer un fragmento que está, dice, porque Elohim había dividido las bestias salvajes y no les había puesto nombre, le dio a Adán para que le ponga nombre. Entonces la serpiente dice que Hasatán llamó a la serpiente. Entonces la serpiente vino a él y Hasatán le dijo, yo sé que tú eres más sabia que todos los animales salvajes y he venido a llamarte a ti porque eres la mejor de todas. No hay animal como tú, le dijo. Cuando entonces todas las bestias salvajes vinieron a inclinarse, vino con ellas y él le dijo a la serpiente fue a inclinarse, pero él le dijo a la serpiente, ¿por qué te inclinas? Si tú fuiste formada antes que él, ¿por qué permiten, le dijo a todos los animales, que el más joven se incline ante el mayor? Si ustedes fueran criados antes que él, no permitan esto. Son alimentados por Adán y no con el fruto de la tierra. Ven, levántate, ven a mí y escucha lo que te digo. Le dice, nosotros queremos que Adán salga del jardín y tú vas a ser expulsada. Y la serpiente dijo, ¿cómo que yo puedo ser expulsada del jardín? Tú haz una transformación para mí, hazte una lira para que yo pueda usar tu boca y así poder ayudarme para que el Padre me perdone. Fíjense que a la primera que engañó fue a la serpiente. Levántate y ve, voy a entrar en ti y hablar por tu boca todo el tiempo que yo quiera. Y la serpiente se dejó usar. Obviamente vemos que esto dice que se convirtió la serpiente en un instrumento para la voz de él. Y comenzó a hablarle a Eva. Este pasaje del libro de Adán, estos versículos, están dentro de lo que era el Génesis. O sea, está en la parte de, porque lo que no tenemos acá, ¿por qué aparece la serpiente? ¿De dónde saca? ¿Cómo se deja usar la serpiente? ¿Por qué la serpiente habla? ¿Y por qué Eva le escucha a la serpiente? ¿Verdad? Eso, por eso desde el hebreo, estos textos vienen a completar lo que estaba, y hoy vemos que, esto me aclara, porque dice la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, lo cual dijo la mujer, con que os has dicho no comáis de todo algo. Pero ¿qué había pasado? ¿Por qué la serpiente era astuta? ¿Qué había hecho la serpiente para que Hasatán pudiera entrar en ella y usarla? Él la convenció de que no le dé gloria al hombre, que por qué si ella había sido creado antes que el hombre. ¿Y por qué? Entonces, acá tenemos la explicación que por qué dice que la serpiente era astuta y todo lo que dice. Porque a nosotros nos faltaba algo, ¿no? O sea, esto viene a completar, ¿verdad? Este texto. Y ahí es donde dice, hazte una lira para mí.
Conviértete, le dice Hasatán a la serpiente, en una lira. Una lira tenía que ver con una música celestial, como si fuera una poesía, como si fuera una voz hermosa, como si fuera la voz de un ángel. Tremendo, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde comienza el famoso diálogo de Eva, Java con la serpiente. Quiero aclarar también que aparte de Isha, cuando él en este contexto, en este versículo que él crea, dice varón y hembra, Isha, también aparece la palabra Java. Java porque quiere decir madre, dadora de vida. Amén. Ahí Adonai le da la idea que ella va a ser la dadora de la vida. No es Eva, es Java, el verdadero nombre, que en realidad no es el nombre, sino es una connotación. Es como decir Isha es Java, mujer, bueno, Java, dadora de vida, le pone el nombre Java, dadora de vida. De hecho, de Jajadam, que es humano, ser humano, le da el nombre Adán. Ahí le da el nombre Adán y Java, ¿sí? De la Adam. Jajadam, género humano. Ish, varón. Isha, hembra. Pero el nombre propio, digamos, es Adán, que deriva de Adam, con M, ¿verdad? Y Java, que significa dadora de vida. Bueno, hasta aquí hoy el programa. Vamos a seguir el próximo lunes. Vamos a hablar aquí qué pasó en el huerto. Vamos a hablar un poquito más del libro de Adán. Vamos a leer algo más de estos textos. Obviamente no están dentro del canon, porque fueron sacados. Obviamente que esto no tiene nada que ver con el mensaje central de salvación. No, el mensaje de salvación está en todos los idiomas de toda la vida. O sea, estos son detalles que no hacen a la salvación. El hecho de que no lo sabíamos no quiere decir de que me va a significar salvación, ¿se entiende, no? ¿Es bueno saberlo? Sí, al que le interesa, sí, pero esto no hace a nuestra salvación, ni afecta el mensaje del Evangelio. ¿Está claro? Así que bueno, te invito a que nos vuelvas a sintonizar el lunes que viene. No te pierdas la otra parte de este famoso diálogo que fue clave para lo que sigue. El diálogo en el Edén entre Hasatán, que usó una serpiente, y la mujer, Java, Isha, Java, que fue lo que trajo la consecuencia tan desastrosa y tan grande a la humanidad. Así que, Vero, ¿nos despedimos? Bueno, muy interesante, la verdad que hay que tomar nota de todo esto y bueno, vuélvanos a sintonizar, acuérdense de darlos un like, si va a estar esto subido en la semana, y activen la campanita, suscríbanse, activen la campanita para que así ustedes puedan saber el día que está subido. Bueno, muchísimas gracias por estar allí, muchas bendiciones, el Señor les bendiga un montón. Amén, amén, shalom y hasta la próxima. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.